Hoy vamos a hablar de un tema que a menudo preferimos no ver, el maltrato en la vejez. Es una realidad que está mucho más extendida de lo que pensamos, pero que por lo general permanece invisible. Afecta a una de las poblaciones más vulnerables y casi siempre ocurre a puertas cerradas. Así que, en este análisis, vamos a ponerle luz a las cifras y a las historias que se esconden detrás de este grave problema social. Y para empezar, arranquemos con un dato global que nos da la Organización Mundial de la Salud y que la verdad es impactante. 1 de cada 6 personas mayores en el mundo sufre algún tipo de abuso. Pensemos en esa cifra por un momento. Esto nos deja clarísimo que no estamos hablando de casos aislados, sino de una verdadera crisis de salud pública a nivel mundial. Ahora, si traemos estas cifras a la realidad de Argentina, los datos de la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, son igual de contundentes. Fíjense, en el 97% de los casos que llegan a ser denunciados está presente la violencia psicológica. Este número tan alto nos obliga a ampliar la mirada y entender el maltrato mucho más allá del golpe o del daño físico que es evidente. Bien, vamos a profundizar un poco más. Para poder entender la verdadera magnitud de este problema, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es exactamente el maltrato. Porque, como vimos, no siempre es obvio y puede tomar muchísimas formas. La definición que nos da Naciones Unidas es clave porque pone el foco en dos ideas centrales: relación de confianza y daño o angustia. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el maltrato no es solo una agresión de un extraño, sino que es, en esencia, una traición que ocurre en el entorno más cercano e íntimo de la víctima. Y acá podemos ver las múltiples caras que puede tomar este abuso. No se trata solamente de golpes, para nada. El maltrato psicológico humilla y aísla. El económico despoja a la persona de sus recursos. Y el simbólico discrimina a través de estereotipos sobre la edad, lo que conocemos como viejismo. Incluso la negligencia, el simple abandono, puede llegar a ser tan letal como la violencia más directa. Si volvemos a los datos de Argentina, vemos cómo la violencia psicológica es prácticamente una constante en todos los casos denunciados. Pero lo clave acá es notar cómo estas formas de violencia se superponen. No es una o la otra. Muchas veces, la violencia psicológica viene acompañada de la física y de la económica, creando un ciclo de abuso que es realmente complejo y devastador. Pero quizá el dato más doloroso de todos es este: ¿quiénes son los que ejercen esta violencia? La información de la OVD confirma que en la gran mayoría de los casos, los agresores son los propios hijos varones adultos de las víctimas. El maltrato entonces ocurre en el corazón mismo de la familia. Entonces, claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta violencia tan generalizada dentro del círculo de mayor confianza? Bueno, ahora vamos a analizar la causa de fondo. El edadismo, una forma de discriminación que, lamentablemente, está muy arraigada en nuestra sociedad. Esta es de verdad la pregunta central. No podemos combatir un problema si no entendemos de dónde nace. La violencia contra las personas mayores no surge de la nada, sino que se alimenta de prejuicios y estereotipos sociales que muchas veces ni siquiera notamos. La OMS lo define de una forma muy clara. El edadismo no es solo tener una mala actitud, no. Es todo un sistema de estereotipos sobre cómo pensamos, prejuicios sobre cómo sentimos y, lo más importante, de discriminación en cómo actuamos hacia las personas simplemente por su edad. Es una forma de discriminación que, tristemente, hemos normalizado. Esta cita de HelpAge International va directo al núcleo del asunto. Cuando una sociedad, en su conjunto, empieza a ver a sus mayores como una carga, como gente frágil o irrelevante, está creando el terreno perfecto para que surjan la negligencia y el abuso. Se les resta valor y con eso se les quita dignidad y derechos. Ok, reconocer el problema y su causa es el primer paso, uno fundamental. Pero ahora, veamos qué se puede hacer al respecto. Es crucial conocer las vías de acción, tanto las legales como las de apoyo comunitario, para poder proteger a las víctimas de manera efectiva. Desde la perspectiva de la justicia argentina, el mensaje es claro y contundente. Como bien señala la jueza Natalia Molina, es indispensable que el sistema judicial actúe con celeridad y seriedad en estos casos. Esto nos recuerda algo básico pero fundamental:
El maltrato es un delito y tiene que ser tratado como tal. Entonces, en la práctica, ¿cómo se debería actuar? Esta guía nos da los pasos clave. Lo primero es aprender a reconocer las señales, que como dijimos, muchas veces son sutiles. Después, hay que buscar ayuda en las instituciones, como los servicios sociales. Luego, realizar la denuncia formal. Y, algo muy importante, asegurarse de que la víctima reciba acompañamiento tanto legal como emocional durante todo el proceso. Y para que esa ayuda no se quede solo en una idea, acá hay 2 recursos fundamentales en Argentina. Tanto la Línea de Ayuda Nacional como la Oficina de Violencia Doméstica son puertas de entrada al sistema de protección y están disponibles para orientar, asesorar y, por supuesto, recibir denuncias. Ahora pasemos a la visión a futuro, porque no basta con reaccionar y prevenir el maltrato. El objetivo final tiene que ser construir una cultura proactiva de respeto, una cultura que no solo evite el daño, sino que promueva activamente la dignidad de las personas mayores. Este concepto, el de buen trato, es básicamente el antídoto contra el edadismo y el maltrato. No se trata de sobreproteger o infantilizar, sino de reconocer. Implica empatía, igualdad y, sobre todo, garantizar que los derechos de las personas se respeten en cada etapa de su vida. Esta tabla resume a la perfección el cambio de paradigma que se necesita. Es pasar del aislamiento a fomentar la participación, de la infantilización a respetar la autonomía y las decisiones, de la negligencia a ofrecer cuidado y apoyo genuino, y en definitiva, de la desvalorización al reconocimiento pleno de la dignidad. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es una interpelación para todos, porque la lucha contra el maltrato en la vejez no es solo una responsabilidad de las instituciones o del Estado. Empieza en nuestras familias, en el lenguaje que usamos, en cómo decidimos ver y valorar a las personas mayores que nos rodean. Es sin duda un desafío colectivo para construir una sociedad que sea verdaderamente inclusiva para todas las edades.